Mis comienzos en la profesión los recuerdo como una parte muy linda de mi vida. Fue el puntapié inicial para lo que hoy disfruto en el día a día, que es vivir de lo que siempre soñé, que es el periodismo deportivo. Recuerdo que allá por el año 2004 comencé con transmisiones de ascenso en Radio Armonía, una radio zonal del partido de 3 de febrero, haciendo los partidos más importantes de la B Metropolitana y de la B Nacional, y sin dudas después dar el paso a otra radio más importante para relatar ya partidos en el ámbito de Primera División, también me generó una, eh, una sensación muy particular de satisfacción. Así que los recuerdo con muchísimo cariño, arraigado siempre al fútbol del ascenso, que son y fueron aquellos momentos los que me dieron el puntapié inicial para hoy disfrutar día a día de lo que es el periodismo deportivo. Con relación a la inclinación por el relato, yo de chiquito siempre relataba cuando me bañaba o cuando jugaba al fútbol y esperaba ese lugar para ingresar a la cancha, relataba los partidos internamente, claro. Y siempre sentí algo muy particular con el relato deportivo. Hasta que se dio la posibilidad de experimentarlo, de capacitarme, y sin dudas que estoy más que satisfecho con aquella decisión que he tomado. Uno cuando arranca a estudiar periodismo deportivo quizás no tiene muy claro para qué rama va a salir el tiro. Yo siempre supe que el relato iba a ser una rama muy importante en mi vida. No digo que es la única porque uno no debe encerrarse a una verdadera pasión, porque en definitiva uno dice ser periodista deportivo, pero uno primero es periodista y está preparado y debe estar capacitado para cubrir un montón de situaciones en la vida, de cualquier carácter, de cualquier índole en cuanto a las noticias, pero sin duda el relato tiene algo muy particular en mí, lo disfruto y lo vivo de una manera muy, muy especial y sin dudas vibro cada vez que me toca relatar un partido, cuando se enciende el micrófono y cuando empieza a rodar la pelota, mi corazón se acelera de una manera muy particular, algo que quizás no sea muy común, pero sin dudas el relato deportivo es algo muy apasionante. Creo que si hay que definirlo es una gran pasión el relato, por lo menos lo que siento yo en particular. Mi presenta en Radio La Red y en Teis Sports lo disfruto también muchísimo. A veces dicen que es muy difícil, que es fácil llegar y muy difícil mantenerse. Yo debo decir que a mí me costó mucho llegar a los grandes planos, a los grandes rasgos, a lo que es hoy Radio La Red, que es la radio líder en la Argentina en cuanto a deportes, y estar en una señal como Teis Sports, pertenecer a Torneos, que es una empresa creo que una de las más importantes de la Argentina, disfrutando el día a día. Yo siempre digo que se disfruta siempre el antes, la previa en cuanto a los sueños, el soñar estar en un lado o en el otro. Cuando vos ya lográs ese objetivo, tenés que valorar, siempre tenés que acordarte del pasado para saber qué vivís hoy en el presente y proyectando siempre el futuro. Pero sin dudas que el anhelo de cualquiera en materia deportiva, cuando hoy uno estudia periodismo deportivo, creo que está centrado en trabajar en Radio La Red en cuanto a radiofonía argentina y en cuanto a la televisión estar en un medio tan importante como Torneos, sin dudas que es otro de los grandes anhelos. Así que trato de disfrutar el día a día, siempre pensando en lo que vendrá, aunque en esta profesión es muy difícil pensar en qué va a venir, pero uno proyecta y siempre tiene ilusiones y sueños en esta profesión. Fútbol permitido es algo, te diría que lo voy a recordar durante toda mi vida, más allá del trabajo que uno hacía y desempeñaba por el grupo humano que se armó. No es fácil en los medios encontrar un grupo tan sano y tan puro como el que yo encontré en aquel momento, allá por el año 2013, cuando me tocó, tras un casting, quedar seleccionado para ese programa que en un principio iba a ser solamente de imágenes y de notas en la previa de los partidos y después mutó radicalmente y terminó transformándose en un programa líder donde el espectador podía observar lo que decía un técnico, un futbolista, lo que nos apasiona a nosotros, escuchar lo que no se escucha, ver lo que no se ve, y creo que Fútbol Permitido le dio a la gente en aquel momento eso,
con una camada de chicos jóvenes que recién arrancábamos en cuanto a materia televisiva, pero rescato sobre todo lo humano y sin dudas el trabajo, el codiarse con los futbolistas, el hacer notas ni bien termina un partido cuando el futbolista está a 1000 revoluciones por minuto. No es fácil, no fue sencillo, pero se disfrutó muchísimo. Fueron 3 años de pura adrenalina que sin dudas van a quedar en el recuerdo para toda mi vida. Con relación al nivel del fútbol argentino, hay varias visiones. El que está afuera observa un fútbol argentino competitivo, donde año tras año, más allá del poderío que tienen desde lo económico Boca y River, cualquiera se puede colar y puede meter la cola, como se dice habitualmente, y puede ganar un campeonato. Creo que hay mucha paridad, creo que el fuego sagrado del futbolista argentino hacia la paridad, pero después hay cuestiones organizativas que estamos muy lejos de los primeros mundos, de Europa sobre todo, en cuanto a los dirigentes, que hay que cambiar y me parece que los dirigentes tienen que cambiar, tienen que defender intereses de los clubes antes de anteponer intereses personales, cuando los dirigentes entiendan que los clubes son de los socios, y ellos tienen que obrar porque los socios los han elegido y tienen que obrar y elegir y eh, decidir en función de ello, creo que las cosas van a cambiar. Cuesta creer en el dirigente del fútbol argentino, es una realidad, porque puertas adentro se dicen algunas cosas y puertas afuera se manifiestan otras. Esto es una realidad, pero creo que tiene que cambiar la hipocresía de algunos, no todos, de algunos dirigentes del fútbol argentino para que esto se modifique. Hoy estamos en una situación muy particular donde el futbolista es ninguneado, donde el futbolista es desprestigiado por los dirigentes que han votado 2 años sin descensos. Esto hace a que quizás no juguemos por grandes cosas cuando se reanude el fútbol, que no existan tantas presiones y que los futbolistas no tengan la posibilidad de competir. Y creo que esto hace a la competencia. El fútbol argentino se habla y siempre se lo ha marcado como un fútbol competitivo. Yo creo que quitando los descensos pierde competitividad. Por eso me parece que los dirigentes deberán cambiar, deberán modificar y no anteponer intereses personales por encima de lo que hoy le pertenece a los socios y lo que siempre fue de los socios, que son los clubes. Cuando me preguntan por anhelos en mi profesión, uno siempre proyecta y tiene objetivos, y creo que a eso va orientado. Cubrir un mundial sería quizás lo máximo para un periodista deportivo. Yo todavía no he tenido la chance, eh, pero sin dudas que lo que anhelo y mi gran objetivo es permanecer, no pasar desapercibido. Y cuando digo no pasar desapercibido, hoy quizás se malentiende, se malinterpreta un montón de cuestiones. El periodismo, a lo que yo mamé, a lo que hoy vivimos absolutamente todos, ha cambiado muchísimo. Antes había que chequear muchísimas veces la información para dar la noticia. Hoy muchas veces se tira como una primicia algo que es un rumor y después se confirma. Entonces estamos inmersos en un medio donde no es fácil, pero creo que siempre va a permanecer y va a resaltar aquel que tiene los pies sobre la tierra, aquel que entiende que el periodismo no es trascender por una primicia o por un hecho bochornoso o por un escándalo, sino por el profesionalismo, por la dedicación y por el amor que uno sienta para esta profesión. Pensar que el periodista trabaja cuando los demás descansan. Yo lo vivo permanentemente con mi familia. Yo los fines de semana son los momentos donde más trabajo y donde menos estoy en mi casa. Y cuando voy a cada uno de los estadios, observo a las familias disfrutar de un fin de semana libre. Y no lo sufro, más allá de que te perdés un montón de cuestiones que seguramente el tiempo no te va a devolver. eh, para ser periodista creo que tenés que tener algo interno que no es fácil y no se aprende. Creo que esto viene con uno y se siente. Pero en definitiva creo que el gran objetivo de mi carrera es permanecer, trascender por el profesionalismo y por la dedicación.
es el gran anhelo y sin dudas cubrir un mundial sería una de las grandes frutillas del postre.